Estamos saludando a nuestros queridos fans y amigos alrededor del mundo en esta ocasión para invitarles a que nos asomemos juntos a la ventana del mundo de la Biblia. Ahora cambié el estudio. Allá atrás de mí tengo mi mapa mundial y algunos juguetes que yo he armado en mis tiempos libres, vamos a decir. Yo también tengo tiempos libres y durante mis tiempos libres estudio, leo, también veo tele, armo rompecabezas de diferente clase. Y también hago dibujos en cuadernos cuadriculados. Bueno, hago muchas cosas. Aparte de eso, todavía me queda tiempo para escribir y para poder compartir con usted las riquezas de este mundo de la Biblia. Evangelio de Juan, estamos con el prólogo del Evangelio de Juan. Ayer tuvimos alguna dificultad para transmitir y nos quedamos congelados. Yo creo que por el frío nos quedamos congelados, pero ahora ya estuvimos limpiando más nieve, ya quitamos casi toda la nieve enfrente de la casa, entonces esperamos que ahora sí podamos transmitir bien y llegar hasta usted. Mientras saboreamos nuestra taza de café, yo tengo una taza de té ahora, un té que hice, que es un menjurje de hierbas y de cosas buenas. Pero disfrutémoslo entonces, el mundo de la Biblia desde mi taza de café. Evangelio de Juan, entonces, verso 14, capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Solamente eso voy a leer porque vamos a hablar en esta ocasión acerca del verbo que se hizo hombre. Ya ve que hemos venido leyendo y conversando acerca de este prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, es un prólogo. Y una de las cosas que me ha llamado la atención a mí poderosamente es el hecho de que, no sé si usted lo sabía, yo lo supe hace poco, lo aprendí hace poco, que aproximadamente el 90% de la población del mundo antiguo, por lo menos lo que se sabe del primer siglo, no sabían leer. Entonces ellos escuchaban la lectura de la palabra de Dios. Por esa razón es cuando leemos en Apocalipsis que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen, se refiere a que uno leía y centenares escuchaban. Entonces ellos lo que tenían era una habilidad pasmosa para memorizar la palabra del Señor, la palabra de Dios, la memorizaban. Y usaban una estrategia muy bonita para memorizarla, y era que cantaban. Ellos le ponían música a la palabra de Dios y así de esa manera ellos la memorizaban cantando. Entonces ellos, por ejemplo, cuando decía: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, y ahí hacían una pausa y luego repetían la estrofa y luego empezaban de nuevo y decían: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Todo eso era una canción. Y luego de poner esa parte de la canción, esas 2 o 3 estrofas, hace un breve paréntesis para decir que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, de lo cual estuvimos hablando la semana anterior. Entonces ahora va a continuar con la canción, con la música esta. Van a seguir memorizando y van a decir ahora que aquel verbo, de quien estamos hablando, aquel verbo que era Dios, que estaba con Dios, que era en el principio con Dios, el que hizo todas las cosas, porque dice: el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El que hizo todas las cosas, el que es la luz del mundo y el que es la luz que da vida a los hombres,
ese verbo del cual estamos hablando se hizo carne, dice aquí. Pero en otros manuscritos dice se hizo hombre. Porque en esta traducción Reina Valera del 60 lo que está haciendo es tomar la parte por el todo. Eso es una figura de construcción, una figura de lenguaje. No recuerdo ahorita que si es un pleonasmo o si es un pleonasmo o qué es, no recuerdo. Pero está tomando la parte por el todo, porque nosotros lo que está diciendo aquí es que Él se hizo hombre. Y al decir que se hizo hombre, estamos hablando de la esencia del hombre, que es espíritu, alma y cuerpo, o carne, alma y espíritu. Entonces, pero Él dice, el verbo se hizo carne. De ahí surgió una doctrina en la teología, surge una doctrina que se le conoce como el misterio de la encarnación del verbo. El misterio de la encarnación del verbo consiste en que no entendemos cómo fue eso de que el verbo se hizo carne. ¿Cómo así? Y ese era un problema que se dio en el primer siglo de la era cristiana y se sigue dando hasta nuestros días. Y era porque existía una concepción, existía un concepto, existía una idea, existía un pensamiento entre los pensadores, entre los sabios, entre los estudiosos del primer siglo. De hecho, eso es un pensamiento anterior al primer siglo, que surgió una doctrina que se llamaba la gnosis, el movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico va a tener una gran influencia en el cristianismo y fue una de las doctrinas contra las que la iglesia tuvo que enfrentarse desde el principio. Porque dentro del gnosticismo se creía, se tenía la idea, se tenía el concepto de que existe un dualismo en la creación, un dualismo. ¿Qué significa eso? Que hay polos opuestos, hay dos polos opuestos, hay día y noche, hay luz y tinieblas, hay bien y mal, hay norte y sur, hay Dios, está la divinidad y la humanidad, o sea, está la parte divina y la parte humana, pero que esos son polos opuestos, son polos que se oponen entre sí y que jamás se unen. Por eso, cuando entre los pensadores griegos surgió la idea del logos, ellos tenían la idea de que el logos era la parte capaz de conectar lo divino con lo humano, el logos. Y de ahí lo tomó, ya lo dijimos la vez pasada, de ahí tomó los conceptos Juan, o los escritores de este evangelio, quien quiera que hayan sido. No me tome a mal que lo diga así, pero vamos a ir desarrollando ese tema conforme vayamos avanzando. Y vamos a darnos cuenta cómo, por qué se le atribuye a Juan este evangelio y si realmente fue Juan el que lo escribió. Lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando en este estudio. Por el momento quedémonos en que los que escribieron esto tuvieron una lucha muy fuerte en contra de ese movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico que nosotros conocemos ahora, quizá lo único que tiene que ver con la antigüedad es la palabra gnosis, porque se refiere al conocimiento. Pero de ahí por lo demás, las doctrinas y todo lo que se estudiaba, lo que se profundizaba en la antigüedad, nada que ver ahora, porque ahora hasta el movimiento gnóstico hasta se hace llamar movimiento gnóstico cristiano. Entonces, y muchos de los conceptos, como le dije, de la gnosis han permeado el cristianismo. Por ejemplo, esa idea de que el hombre, como es carne, entonces el hombre es pecador, el hombre tiene una naturaleza corrupta y vive en un mundo corrupto, vive en un mundo de tinieblas, en un mundo de pecado, y que entonces el hombre tiene que renunciar a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza corrupta y a ese mundo corrupto a través del conocimiento,
y elevarse en diferentes niveles de conocimiento hasta llegar al dominio pleno de su naturaleza caída y llegar a poder unirse con la divinidad a través de la muerte. Entonces para el griego, para el gnóstico, la muerte venía siendo como la liberación, como salirse de esta jaula en la que se encuentra cautiva su alma. Entonces el alma, o sea, la esencia, la base de las emociones, la base del raciocinio, la base de la voluntad, del ejercicio de la voluntad, que es el alma, está cautiva dentro de una jaula de carne, dentro de una jaula que se llama carne, la cual es corrupta, la cual es mala, la cual está unida a este mundo de maldad. Entonces surgieron personajes que renunciaron al mundo, renunciaron a los placeres de la carne y se fueron a vivir a lugares solitarios a esperar la muerte, a esperar, según ellos, el momento de unirse a la divinidad, el momento de poder emigrar de esta cárcel hacia lo eterno, hacia lo etéreo. Entonces el pensamiento, pues, como le dije, ha permeado tanto el cristianismo que ahora muchos de nosotros, muchos cristianos todavía creen, o ya sí lo creemos, ¿verdad? Que sí, que este mundo es malo y que hay que dejar el mundo. Hace unos 3 días que estábamos aquí en la casa, nos recordábamos de un coro que cantábamos antes, y si usted lo ve bien, la teología de ese coro es antibíblica, se puede decir, ¿verdad? Es gnóstica, porque dice: mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Y entonces, en realidad, el alma no va a volar al son de la trompeta. Lo que Pablo dice a los tesalonicenses es que los cuerpos van a resucitar en aquel día, en el día cuando la trompeta suene, los muertos van a resucitar. Pero esa idea de que ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor, eso es así como decir: por favor, Señor, ven ya y dejemos este mundo, dejemos esta tribulación que hay en este mundo y llévanos ya, Señor, ven, Señor Jesús, y llévanos contigo. Adiós, mundo cruel, yo quiero estar ya en el cielo con el Señor. Pero fíjese que eso es contrario a la esencia del Evangelio, sinceramente, porque mire, el hombre se quiere ir de esta tierra y Dios quiso venir a esta tierra. ¿Cómo la ve? Una contradicción, ¿verdad? El hombre se quiere ir de aquí y Dios está viniendo acá porque el Verbo se hizo carne, Dios se hizo humano, Dios se hizo hombre. Y fíjense que cuando hablamos de que Dios se hizo hombre, hay que pensar en que el Señor Jesucristo no es que prestó un cuerpo para que en ese cuerpo habitara Dios. No, sino que ese es el misterio y esa es la parte que no comprendemos. Y hablamos de eso anoche, un día de estos. Y yo le preguntaba a mi suegro y le preguntaba a mi esposa: ¿y vos, cuando estudiaste teología, alguna vez te explicaron con claridad cómo era ese asunto de que Dios se hizo carne? O el que se le llama el misterio de la encarnación del Verbo. ¿Alguna vez te lo explicaron? Y yo, no, a mí tampoco, a mí nunca me lo explicó nadie. Se hablaba de lo que se conoce como la unión hipostática, la hipóstasis. Pero nunca nos definieron qué era la hipóstasis en realidad. Y yo leyendo, investigando, ayer, encontré que la hipóstasis es el idealismo, es la conjunción de lo eterno con lo terrenal, la conjunción de lo infinito con lo finito, la conjunción de lo divino con lo humano. O sea, es un ideal, es algo inexistente, se puede decir, para la mente humana.
La hipóstasis es un sueño nada más, es un ideal. Pero en Cristo, en Él se da la unión hipostática. Por eso se le llama la encarnación del Verbo, es la unión hipostática. O sea, el hecho de que en una sola entidad exista 100% Dios y 100% hombre. Este es un asunto que le vuela la cabeza a uno, que le hace explotar el cerebro, porque no es que en ese cuerpo habita la mitad de hombre y la mitad de Dios, mitad hombre y mitad Dios. No, es que ese cuerpo es 100% Dios y 100% hombre. Y hay pruebas en los evangelios acerca de la humanidad del Señor Jesucristo, la humanidad de Jesús, el Verbo de Dios. Y una de esas es, por ejemplo, que Jesús lloró, Jesús tuvo emociones, Jesús lloró, Jesús se cansó, Jesús se durmió, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se enojó, Jesús se llenó de ira muchas veces. Esas son cuestiones de la humanidad, cuestiones de un hombre, son cuestiones propias de una naturaleza humana. Pero por otro lado está también el hecho de su indudable divinidad, como por ejemplo el poder que él tuvo sobre la naturaleza, el caminar sobre las aguas, el ordenarle a los vientos que se detuvieran, que enmudecieran, el alimentar, el multiplicar los alimentos de 5 panes y 2 peces, algo así. Multiplicarlos y darle de comer a miles de personas. O el saber que cuando Pedro tirara el anzuelo, un pez iba a morder ese anzuelo y en ese pez iba a haber una moneda para pagar el impuesto. Hermano, eso solamente la divinidad lo puede hacer. Y además, el sanar a los enfermos, el vencer a la muerte en la vida de Lázaro, el resucitar él mismo, todas esas son cuestiones que solamente Dios lo puede hacer. Pero como le digo, no es que Cristo era mitad Dios y mitad hombre. No, Él era 100% Dios y 100% hombre. Por eso ahora, cuando Él asciende a la gloria del Padre, ahí a la diestra del Padre, hay un personaje que no estaba en la eternidad. Porque ese personaje que está ahora sentado a la diestra del Padre, el Verbo que se hizo carne, antes era solo el Verbo. Pero después de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, mire, Dios habitó entre nosotros. Ese Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, ahora que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, Él ahora tiene en sus manos las marcas de los clavos. Y en sus pies tiene las marcas de los clavos. Eso no lo tenía antes. Antes de venir, antes de dejar su gloria y venir a esta tierra, eso no lo tenía. Eso lo tiene ahora, después de haber venido a este mundo. Y Él dijo, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Lo vamos a ver más adelante, en su conversación que tiene con Nicodemo. Pero en este momento, pues, el punto es que ese Verbo se hizo carne. El Logos se hizo carne. La conciencia se hizo carne. La conciencia se hizo carne. Y Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los colosenses, dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. No es que la tercera parte de Dios habita en Jesucristo, no. Dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría divina, en Él. Y el escritor de los Hebreos también dice que Él es
el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Rómpase la cabeza, amigo. Haga que el cerebro le explote si quiere. Pero imagínese usted la imagen de la sustancia. La sustancia. Porque Dios es una sustancia. Dios es una energía eterna. Dios es un poder incomprensible. Dios es invisible. Dios no se puede ver. No, Dios no tiene cuerpo. Dios es una esencia, es una sustancia. Y ahora dice el escritor a los hebreos que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Y está hablando de él porque dice, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el cual, habiendo realizado la purificación de nuestros pecados, oiga, está hablando de Jesús, que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios, que Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. De Él está hablando. Entonces ahora, pues, el Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso de que habitó entre nosotros, otra vez volvemos al hecho de que en el antiguo pacto hubo figuras de cómo la presencia de Dios habitaría en medio del pueblo. Cuando, por ejemplo, Dios le dice a Moisés que hay que construir un tabernáculo o una casa, una tienda, porque esa tienda va a representar a Dios, y que dentro de esa tienda construye un arca, y el arca, dentro del arca va a estar el maná, los mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció. Todo eso va a estar ahí dentro, porque todo eso va a representar que Dios habita en medio de su pueblo. Y después todavía Dios da permiso para que se construya un templo a través de Salomón, y Dios desciende a ese lugar, y Dios habita en ese lugar, a pesar de que Salomón no lo cree. Porque Salomón dice, no es posible, si los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿cómo es que esta casa que yo he hecho te va a contener? Pero Dios es condescendiente hacia el humano. Y Dios manifiesta su gloria, su presencia en medio del hombre, y viene Dios a habitar en medio del hombre. Pero la expresión más gloriosa de la presencia de Dios es Jesucristo, el niño que nació en Belén. Ya los profetas lo habían anunciado de antemano 740 años antes, cuando el profeta dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Todos esos son títulos de la divinidad que se le iban a atribuir al niño que habría de nacer. Al niño que iba a nacer, al niño que sería el Redentor, como dice otra vez la carta a los hebreos. Él, después de habernos redimido nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que este Verbo que se hizo carne se llama Jesucristo. Por esa razón es que nuestra confesión de fe para ser salvos y para poder venir a ser herederos de la vida eterna es creer que Jesús es el Señor. Pablo lo dice a los romanos, el capítulo 10 de la carta a los romanos. Pablo dice, esta es la palabra de fe que proclamamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
Ese es el Jesús que yo le hablo, del cual yo le hablo, amigo. Ese es el Jesús que yo predico. Y como dice aquel coro que sí tiene un poquito más de teología, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que fue crucificado, mas ha resucitado, vive en mi corazón. Y yo se lo presento, le presento a Jesús. Es un privilegio enorme para mí presentarle a Jesús como mi Salvador. Él también quiere ser su Salvador, amigo. Usted que está ahí y que nos sintoniza siempre, que se asoma a nuestra página de El Mundo de la Biblia, ¿quiere recibir a Jesús como su Salvador? ¿Quiere invitarlo? Porque Él es el Verbo de Dios. Porque Él es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque en ningún otro hay salvación. No, en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque en ningún otro hay salvación. Y Pablo cuando escribe a Timoteo también le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendiciones para todos. Vamos a continuar luego acerca de el testimonio de Juan el Bautista. El siguiente testimonio de Juan el Bautista, que nos va a estar hablando acerca de quién es y por qué es que él está dando testimonio, de dónde es que vino su vocación a esta labor celestial que le fue encomendada a Juan el Bautista. De él vamos a hablar más adelante. Bendiciones para todos, cuídense, feliz tarde a todos los que viven en la costa este de los Estados Unidos, en el noreste, cuídense porque el frío está terrible. Ya escuchamos que algunos pastores han cancelado el servicio para esta noche, lo van a tener online. Dios les bendiga, y a los que van a asistir a su lugar de reunión, cuídense mucho, abríguense bien y procuren manejar despacio para que no vayan a tener ningún percance en las carreteras. Bendiciones para todos. Salud. Adiós a todos nuestros Face amigos alrededor del mundo. Bendiciones para todos. Adiós.